Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí su amiga Silvia Márquez, escritora, conferencista internacional y ahora dirigiendo este podcast Mujeres de Pie. Mujeres verdaderamente guerreras, valientes, que se han levantado después de que han pasado por batallas, por guerras, que han estado ahora más fuertes, no se rindieron, se levantaron y ahora estamos más fuertes que nunca. Y por eso es que hoy tenemos a una gran invitada, de la cual es una mujer de pie, una guerrera, una mujer valiente que ha salido adelante de la mano de Dios. Y les voy a presentar a mi amiga Francis Yamilia de El Salvador, pero ella les va a dar ahorita todos sus datos tal cual. Adelante, Francis. Hola Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar aquí reunidas. Bueno, como tú ya lo dijiste, yo soy Francis Yamilia Delgado Ruiz. Soy una mujer de 59 años, 3 hijos, 5 nietos, por la gracia de Dios. Trabajo como asesora independiente de seguros y fianzas. Soy de El Salvador y pues me ha tocado estar en diferentes países. Tengo apenas 3 semanas de estar de regreso aquí en El Salvador. Estuve en México, luego he viajado, estoy en Guatemala. Gracias a Dios me puedo mover. Me dicen mis amigos, ay, sí, la amiga internacional. Ahora, ¿dónde estás? Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Bueno, con Qué mucho gusto saludar. orgullo, ¿verdad? Con mucho orgullo le damos gracias a Dios porque tienes esa posibilidad de poder viajar y que tienes también pues que tienes experiencias que contarnos, ¿verdad? En todo eso. No cualquier persona puede viajar y salir adelante, pero qué bueno. Por eso te invité, porque sé que tú tienes mucho que contarnos y es que realmente eh, eh, cómo nunca dejaste de estar conectada conmigo. Siempre mandabas un mensajito, pasaron los años, nos conocemos de hace tantos años y cómo siempre ha estado esa mechita encendida de amistad, ¿verdad? Gracias a Dios. Nos 10 conocemos. años, Silvia, ¿Cuántos 10 años años. hace, amiga? 10 años. Te conocí 10 años. en agosto del 2014. Agosto del 2014, sí. Entonces, bueno, yo no me acuerdo porque ya ves que no soy muy, ¿cómo se dice? Así como para las fechas, pero qué bueno que te tengo a ti. Entonces, estado civil, ya dijimos que soltera. ¿Cuántos hijos tienes? Tres, tengo Tres tres, hijos, tres dos hijos, varones, la nena es la más con chiquita nietos, dijiste, ¿verdad? y 5 nietos, Con nietos. 4 niñas y un varón. Oye, qué lindo. Bueno, pues estás bien joven, abuela joven. Eh, Gracias a Dios. El sí. corazón alegre hermosea el rostro. Así es, amiga, verdaderamente así pasa. Bueno, amiga, entonces tú eres de ahí del Salvador, ahí Yo naciste, soy del Salvador, sí, es sí, correcto. ok. ¿De la capital o de alguna ciudad ¿De alrededor? Salvador? Sí, El sí, Salvador, aquí. ciudad. Oye, amiga, y bueno, cuando tú eras niña, ¿qué era lo que querías ser qué soñabas con ser cuando estuvieras de adulto? ¿Y por Fíjate qué? que tuve una infancia un poco, como soy la mayor de 4 hermanos, tú sabes que antes, pues la antigua escuela, Ajá, las niñas, y yo niña, pues como que nos dedicábamos mucho a la casa, ¿no? O sea, los quehaceres y ese tipo de pues, cosas, estudiar. Como hermana mayor, pues me tocó cuidar a mis hermanos, principalmente a mi hermana pequeña, a la que le llevo 9 años, ok, casi 10. sí. Entonces, cuando ella nace, pues yo me dedico mucho a ella y va pasando el tiempo y yo desde chica siempre quería como que casarme pronto. ¿A poco? Quería ser mamá, como me dijo una amiga en otro podcast. Yo quería ser mamá desde niña, ¿en serio? Sí. Y tú querías casarte, tú también querías realizarte en esa área. No tenías Sí, muchas aspiraciones. era una situación como de salir de casa e ir a tener Ah, mi propia casa. O sí, sí, sea, sí, te digo, de chica tenía 10 años y ya sí. tenía que andar cuidando a una chiquita, después fue creciendo, ella fue al kinder, O sea, fue al como que colegio, yo te dieron responsabilidades muy chiquita, por eso era más que nada que tú querías hacer tu propia familia. Yo a los 16 años yo decía que ya podía tener mi propia casa, ¿verdad? Ajá, sí, fíjate. Entonces, Porque si no tuviste tiempo de como de pensar qué querías ser de grande, ni qué estudiar, ni qué nada, pues, estabas bien ocupada ahí con todas las tareas.
de la familia, ¿verdad? De la casa, de tu familia. Tenía una idea, Ajá, supuestamente iba a estudiar medicina. okey. Entré a la universidad a Así estudiar el primer entraste. año de medicina, Okey. pero este, conocí a alguien por ahí, un poco más Ah, que yo, y unos te cuantos años. desvió del camino, te Y pues, enamoraste. era una persona extranjera. Fíjate que tuve un trauma Ajá, de pequeña por ser morena. ajá. Este, no sé, aquí en El Salvador, mi papá le decía a mis hermanos que se iban a casar con una rubia, así como tú, me imagino yo. Y entonces yo decía, ay, Te pues, sentías así como que: "Ay, no, yo no encajo en el pa en y el". entonces yo, ¿con quién, verdad? Porque mi papá decía que yo iba a ser monja. Yo Ah, tenía okey. un complejo de ser fea y yo creía que mi papá decía que yo iba a ser monja porque era fea. Ahora con el tiempo he entendido que las costumbres Sí, acá era que el hijo mayor de una casa supuestamente iba a lo religioso, sí. independientemente si fuera hombre o mujer. Después lo descubrí, pero mucho tiempo yo crecí pensando que mi papá quería que yo fuera monja porque Porque no eras era monja bien agraciada. no, Bien, mira, de bien. verdad que cambiaron mucho las cosas. Después, con esos complejos de ser morena, yo dije que yo no me iba a casar con nadie aquí en El Salvador, porque me Okey, tenía que casar con un extranjero. ándele. Este, escuché por ahí a una tía decirle a mi mamá que se habían ido de viaje con unas primas y resulta que a la prima que mejor le había ido fue a la morena, porque habían ido a Alemania. Vámonos. Viera cómo quieren a las morenas. A la gente morena, ¿verdad? Aperlada, o sea, con los rasgos de latina, de Pues la yo dije, no, yo me caso con un extranjero. Resulta entonces que por ahí, te digo, conozco a alguien mayor, ¿y si era no era, extranjero, amiga? Era no era extranjero, de El Salvador, era del extranjero. era del extranjero, okey. Y tenía toda una pinta. También me sentía muy inclinada a que me gustaran güeros, ojo claro, Ajá. Todo lo contrario a ti, ¿verdad? Para que como hubiera para un hacer el contraste, sí, porque por lo mismo del complejo de ser no bonita, yo quería a alguien con esas características porque decía para que mis hijos salieran bonitos. Así que entonces, fíjate nada más las sí, cosas sí, que sí, puede uno, las fortalezas que va uno llevando, ¿no? exacto, exacto. Así que entonces, pues eso me llevó a, ¿Te a casaste unir. con él o nada más se juntaron, tuvieron Pues familia? al principio nos juntamos, como decían Ah, antes, ya sí, nos casamos cuando mi hijo mayor tenía un año, ajá, y fue ahí cuando yo llegué a vivir a México. Mis hijos okey, son mexicanos y mis mira qué nietos bien. también. Sí. Entonces, ¿A él lo trasladaron para México? él era un guatemalteco que tenía hijas mexicanas. Ah, okey. Muy bien. Entonces, bueno, donde más lejos me lleven, yo mejor. Sí, claro. Y bueno, ¿y Así si tuvo güero, si era rubio o no? Cuéntame. sí, Si era rubio. sí, no, muy bien parecido, el Sí, señor, muy simpático, todo el tipo europeo, europeo, un güero, ojo claro, sí. O sea, que llenó no, tus muy expectativas, o sea, sí, definitivamente. sí, sí, la verdad es que físicamente sí. ¿Y Eh, cuántos hijos tuviste con él? Son 3, 3. 2 Perfecto. varones, el primero es varón, el segundo también, y la nena llegó al último. Al último. Ya el mayor ya tiene 38 años, el Ajá, otro chico tiene la edad. 35, y mi bebé va a cumplir, porque tiene todavía 33, Ujú. y cumplirá más adelante 34, así que Sí. Ya ahí están vamos. adultos, ya están adultos. Bueno, Gracias. y bueno, qué bien. Bueno, pues mira qué bonito, ¿verdad? La forma en que ciertamente contestando esa pregunta de que te hacía acerca de que cuando eras niña, ¿verdad? Lo que querías ser adulto, porque bueno, cuando menos conseguiste ese gusto de tener tu pareja o el papá de tus hijos. Era como mi príncipe azul. Ándale, como tu príncipe azul. Muy bien. Entonces, ¿y tú cómo te consideras una persona abierta, extrovertida yo te conozco como extrovertida, pero ¿eras tímida o eras extrovertida o introvertida desde niña? Fíjate que siempre fui muy extrovertida. Sí, Bastante desde chica, a grado que en casa era algo así, bueno,
creo que conoces el programa de los peluches. Ajá. Entonces, yo sí, cuando vi ese programa dije, yo me identifiqué mucho con la Bibi. Y luego, Un día me dice mi hermana, mira, porque yo me fui de El Salvador muy chica. ajá, Mi hijo mayor nació allá por el 85 y yo ya estaba en México, o sea que me sí. fui eh, casi que antes de los 20. Entonces, tus 3 hijos Entonces, son mexicanos, me dices, ¿verdad? Los 3 son los mexicanos. 3 hijos son Mm. mexicanos, sí. Entonces, Papá guatemalteco y mamá salvadoreña. y mamá salvadoreña. Mm. Él decía, somos una familia internacional, nos cruzábamos todas las fronteras, Sí, sí. viajábamos en una combi, Ah, entonces okey. podíamos irnos a todos lados. Sí, Y te comentaba que en una de mis venidas a El Salvador, me dice mi hermana, un 31, un 1 de enero, me llevó a la casa de una amiga que igual ya no vive aquí en El Salvador, pero por esto del Facebook y esta cosa nos volvimos a reencontrar. Y sí. me dice, mira, me dice, yo no entiendo vos, ¿por qué sos tan sociable? Mi papá no era sociable, dice, mi mamá no es sociable. Tampoco, Mi hermano, el que sigue después de mí, no es sociable. Y así tampoco. los mencionó a todos. Yo no Ajá. soy sociable, dice. ¿Y No por qué? serás Ah, la ¿de dónde recopa. sacaste esa No sé. socialista? Sí, te digo que yo me identificaba con la Bibi esta de los Sí. peluches porque Ajá. no era una niña normal Normal, ¿no eres una niña normal? para Muy las... bien, Sí, amiga. en Okey, serio. entonces, Todos han sido extrovertida. así Me imagino como, que extrovertida por lo que tú eres actualmente, ¿verdad? Porque para eso se necesita bastante labia, ¿verdad? Para hablar, convencer, vender, sobre ¿verdad? todo, sí, uno de las virtudes que ahora reconozco como Sí, dones que Dios me dio, el poder ayudar a los demás. Y exacto. entonces lo puedo hacer, gracias a Dios, a través de mi trabajo. Ajá, muy bien. Amiga, bueno, ¿puedes platicarnos ahora, pues primero tus sueños, cómo fueron tus anhelos y lo que verdaderamente lograste? Pero cuéntame cuando eras niña o adolescente o aún adulto, si tú eh, tuviste alguna vez alguna decepción, te sentiste triste, sola, te sentiste avergonzada, maltratada por alguien que te haya hecho algo en ese trayecto de tu vida hasta la edad de que te casaste. Bueno, mira, como te contaba antes, por haber sido la hermana mayor, siempre me sentí, bueno, ahora lo puedo reconocer, este, tal vez como abusada verbalmente, siempre muy regañada, estaba al frente de mis hermanos y alguno de ellos hacía algo, pues a la que castigaban era a mí. Sí. Entonces sí, traía esas cosas, Y incluso y llegué a ser yo un poco estricta después y llegué a ser pesada, ajá, grosera, porque era como independientemente tal vez un desquite, ¿verdad? De lo que recibes. Eh, exactamente. y todavía después, ya cuando logro casarme, ahí tal vez vino, tal vez la decepción más grande, Ajá, porque se casa uno con muchas expectativas, con Disque el Príncipe Azul, y te así das es. cuenta que de eso no hay nada de verdad, Nada, sí, exacto. nada. Sobre todo porque no nos conocíamos. Sí, Para mí fue algo hasta cierto punto, tal vez como un escape. Siempre ajá, estuve muy agradecida con él, pero las cosas comenzaron a después te vas dando cuenta que él decía verde y yo tal vez decía azul. Empezaron a haber diferencias de diferencias, pensamiento, ajá, pero pues ya habían 3 hijos en el camino y claro, había que entrarle y hacer sacarlos la lucha. adelante. Sí, Sí, seguir adelante. Entonces, pero eso va uno guardando y te va creando rencores, sí. traumas, y nada que de la felicidad que uno dice que esperaba, ¿verdad? Pero sobre todo te vas haciendo Decepción, la ¿verdad? Fue como una decepción para ti de lo que verdaderamente decepción no y te era. vas haciendo la víctima. Ajá, exacto. Y entonces llegó un momento en que ustedes, ya llegaron a ciertos términos ya con lo del matrimonio, ¿a través de eso? ¿Cuánto Te, tiempo te pasaste habló de, estuve 20 años con casada, él, estuve 20 casada años con él? casada. Em, se llegó a hablar de separación en varias ocasiones, pero quiso Dios que estaba embarazada de mi segundo hijo. Sí, Estábamos viviendo en Guatemala
te digo que hemos vivido en Sí, diferentes países sí. y estábamos viviendo en Guatemala y él escuchaba, bueno, ahí habían unas radios cristianas. Sí, En México no tenemos esa ventaja, ¿verdad? En sí. Guatemala abundan, hay varias, y yo Ujú. escuchaba una en particular y ahí empecé a escuchar unos mensajes, wow, tocaron mi corazón. Una mañana, la persona que estaba compartiendo el mensaje dijo, ahí donde estás, en la orilla de tu cama, era de 7 de la mañana a 7:30, y Sí. yo todavía estaba acostada. Y de esas cosas de la vida, que me quedé solita y nadie entró a la habitación y yo pude hincarme, llorar y entregarle mi vida a Cristo. Mira qué Fue bonito. como el primer Tu paso, primer, tu digamos. primer encuentro con Un Dios. primer paso, sí, porque de ahí en adelante, no, de ahí no. Ahora puedo ver cómo el Señor siempre me tuvo, como dices la palabra, en el hueco de su mano. Que Como- yo no lo veía, había sido otra cosa. Exacto. Pero ese fue mi primer encuentro con él. O sea, eso fue embarazada de mi segundo El hijo, hace segundo hijo. 35 años. Y ahí, a partir de eso, entonces tú desististe la idea de la separación, cuando ya Sí, tú recibiste porque empecé a ver otras de otra manera, empecé a creerle al Señor, sí, a creer en sus promesas. Las cosas tal vez no iban funcionando, hubo otros problemas sí, eh, que finalmente terminamos en una separación, pero se hizo la lucha, o sea, sí, sí, tratamos de crecer, no ah, pudimos compenetrarnos como pareja eh, juntos en una iglesia, digamos. sí, Hubo una temporada en la que sí, pero después la que solo iba era yo con mis hijos. Entonces se dio finalmente la separación. Llegó un momento en el que entendí, en el que yo no podía ser redentora. Era Dios el que hace las cosas y así por es. más que yo hiciera, no, ¿verdad? Y estaba ya eh, no quiero decir sufriendo, es que me había victimizado y el problema es que cuando uno se victimiza, o sea, ay, una es la pobrecita de mí y todo. Sí, ellos son Entonces, los malos y tú eres la buena de la película. sí, Sí, así eso llegamos era, yo muchos. creía eso. Ya, Entonces, finalmente tomé la decisión y me separé. sí, ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó con tus hijos cuando la separación? Ellos Bueno, ya según estaban yo lo adultos, vine digo, a tomar. ellos estaban estudiantes, eran estudiantes. Ya el mayor ya había salido de la prepa, como dicen en México, ya el bachillerato por acá, ¿verdad? Sí. Estaban todavía los dos pequeños estudiando la parte de la secundaria y ya para salir el otro. Sí, no fue agradable. Este, ahora digo, híjole, bueno, ya lo hecho está. Sí, Gracias a Dios lo fueron superando. El mayor, te digo, él es un militar. sí, Así que prácticamente salió de la escuela y entró al colegio, al heroico colegio militar allá en México. sí. Entonces, ahí no le daba tiempo de como que De de andar pensar mayor cosa, pensando, ¿verdad? sí, en eso. Y con los otros, pues ellos sí estaban en la escuela, hubo bajas de calificaciones. Finalmente, por la gracia de Dios, están bien todos ahora, ¿verdad? Lo superaron. Entonces, Ellos pero siguieron teniendo una relación con su papá y todo. sí, Sí, sí. Lamentablemente tuvimos una época en la que no quedamos bien, no sí, estuvimos bien. Fue un pleito un poco feo, sí. pero gracias a Dios finalmente se logró la paz, ¿verdad? Yo, Es yo me verdad, pues, agarré de la palabra que decía eh, que si no podemos estar bien con alguien, pues mejor sepárense. sí, 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 Entonces, sí, porque Dios no nos ha llamado a pleito, sino a paz. exactamente. Y Así estar es. juntos ya era pleito constante. Entonces yo dije, no, Exacto. no No, de no, aquí ya no, no vamos. era sano, ¿verdad? Por sanidad, tendrían tenían que hacerlo. Sí, porque muchas veces afectamos a los hijos más estando aguantándose unos a otros Sí, y los hijos son más, afectados con los pleitos que tiene uno y por el qué dirán, ¿verdad? Porque muchas veces la gente se queda mucho por el qué dirán o porque tú te casaste, sobre todo los que nos casamos por la iglesia, que para toda la vida, ¿verdad? Que ya ahorita eso ya no funciona con los nuevos matrimonios. Pero realmente en este caso ya era necesario, ¿verdad? Porque pues ya habían tratado, como dices tú,
de poder llegar a rescatar el matrimonio y no se pudo. Bueno, amiga, y bueno, y después de esta, ¿tú tuviste alguna otra situación después de eso? ¿Cómo llegaste verdaderamente, llegaste a conocer a Dios a través de una estación de radio? Después, ¿qué sucedió? No te acercaste a servir, ni mucho menos, simplemente tuviste un encuentro personal con Dios a través de una estación de radio. Después, ¿qué sucedió con tu relación con Dios o Fíjate que antes? me congregaba, estábamos sirviendo. Me Sí, tocó trabajar en escuela dominical, serví sí, como edecán, serví incluso en consejería, pero yo me había vuelto un poco legalista, digamos. sí, Tuve una oportunidad de volver a estar aquí en El Salvador sí, por allá por el noventa y tantos. Mi sí, mejor amiga se casaba. Ella estaba contenta de que yo estaba aquí en El Salvador y me fui 3 días antes de su boda sí, porque tan legalista me había vuelto yo que yo no me paraba en una iglesia católica, por sí, decirlo así. sí, Entonces, eh, pero yo, como yo era la buena, ¿verdad? O sí, sea, sí, según yo estaba bien, seguía asistiendo, habían diferentes grupos de mujeres que me invitaban. Para ese entonces, nos fuimos a vivir a Guatemala, regresamos a México y siempre asistiendo a una iglesia, sí. pero allá Tenías por el 2000, tenías como una religión más o no una relación, ¿verdad? esa es la palabra. Y me di cuenta de eso porque yo creía que yo estaba bien. Sí, sí, Allá por el 2014 resulta que fue cuando tuve la oportunidad de conocerte, sí. me invitaron. Una amiga, había sido mi cumpleaños. No, Francis, mira, te tengo, vamos a desayunar. Me dijo, ah, bueno, vamos a desayunar. Y mi sorpresa fue que me llevó a una reunión, un grupo de mujeres. Yo me quedé viendo porque era una mesa redonda. Entonces, así como que se miran todas. Sí, claro, Y yo me quedé sorprendida con el testimonio de una chica, porque ella reconocía que por su causa su matrimonio se había deshecho. Yo me quedé, ¿cómo? Si ellos son los malos y nosotros las sí, buenas. Pero fíjate cómo Dios me fue llevando. Entonces, a través de ese grupo de mujeres, vino un evento internacional que fue donde tuve el gusto de conocerte. Bueno, desde que empezamos un sábado a las 8 de la mañana, que empezó la primera charla, yo lloraba y lloraba y lloraba hasta las 5 de la tarde que salimos. qué lindo. Dios, Cuando salimos de ahí, la chica que me había invitado me dijo, Francis, ¿qué te pareció? Y yo le dije, el Señor me ha devuelto la vida porque yo estaba planeando cosas que no estaban bien. Eh, ya había intentado, de hecho, un suicidio. No se llevó a cabo. O por sea, qué tenías depresiones? ¿Te sentías sola? ¿Te sentías qué era lo que fíjate que pasaba por tu mente? por lo mismo que te cuento que fui muy legalista, era muy criticona, digamos, Ah, muy juzgona con las demás personas. Y okey. se llegó un momento en el que la balanza ya no pasara por los demás, sino que pasara por mí. Sí, 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 sí. Entonces empecé a calificarme como mamá cero, como esposa cero, no era esposa, como hija cero, como hermana cero. O sea, llegué a la conclusión. Yo decía que habían personas que estaban gastando oxígeno en este planeta. Entonces, ese mismo eh, Para ti lo juicio aplicaste. Eso lo también lo apliqué para aplicaste mí, para ti. Oh, pero quiso Dios que eso no fuera. Después de esa convención internacional de mujeres, reconocí que yo tenía un propósito. Todavía no lo identificaba, sí. pero lo entendí y empezó una transformación que es a la que al día de hoy me tiene aquí de pie. Pues, es donde tú tuviste esa transformación hace 10 Sí, años. porque ahí me di cuenta que lo que yo creía que había sido una conversión, Sí, solo había sido un cambio de religión, cambio de como quien religión. cambia de partido Exactamente. político de una bandera azul a una bandera roja, a una bandera verde, a una amarilla. O sea,
sí, Solo había en mi interior, o sea, me había llenado, de, como lo dijiste tú hace un rato, de religión. sí, Descubrí que la religiosidad es una línea tan delgada, pero yo no tenía una relación personal con Dios. sí, Me faltaba esa parte en donde yo pudiera reconocer y pudiera acudir a los brazos de papá, sí. que fue lo que fui entendiendo a través de empezarme a reunir con este grupo de mujeres. Volví a leer la palabra que lo había dejado. O sea, las armas que Dios, la Ahora ya oración, con convicción, ¿verdad? empecé a buscarlo, exactamente. Entonces me di cuenta que yo solo me había cambiado, tenía una, o sea, había seguido religiosamente, pero no me había convertido, faltaba algo. Pero el Señor tan lindo, tan misericordioso y tan paciente, Sí, que te va llevando y te va llevando. Híjole, yo creo que él se quedaba, ay, Dios mío, otra vez ya se volvió a equivocar. Y tal vez tratando de, a veces me acuerdo de unos muñequitos, había, no sé si tú lo recordarás, una caricatura de Mr. Magoo, que él no miraba nada. Y de repente iba caminando y se iba a caer en un hoyo y ¡puc! Algo le parecía y entonces no caía en el hoyo, acá sino en que el hoyo. él Ajá, seguía. Así me veía yo con Dios. ajá. Padre, cuántos errores, pero él ahí estaba como poniendo la mano para Para que que ya no te para que caigas. no fueran más grandes de lo Sí, que yo estaba procurando. okey, Así que empecé un nuevo caminar, okey. empecé un nuevo seguir y ahí fue, fui entendiendo, por ejemplo, en ese 2014, fui entendiendo que el primer enemigo de mi vida era yo. Eras tú mismo. El siguiente año, 2015, cuando vi la Navidad y que los propósitos del nuevo año, dije, no, solo voy a tener un propósito para todo el año. Un paso atrás, ni para agarrar impulso. Voy para adelante, voy para adelante. Y así cada año fui cambiando, ya no los famosos 12 propósitos para cada mes, no, uno solo para poderlo cumplir, decía yo. Exacto. Saliste adelante totalmente después de esa reunión. Así es. Y Y poco me reunía con ellas, te digo, volví a estudios, cosa que ya había dejado, sí, y me congregaba ya en la iglesia. sí. O sea, ya pero ya con una mentalidad ya diferente, porque ya habías recibido a Cristo en tu corazón y ahora ya, todo lo veías de diferente manera, porque, bueno, como así sucedió conmigo, yo pienso que casi la gran mayoría, ¿verdad? Estábamos así, como con un engaño, ¿verdad? De que el ir a la iglesia era como que tú estabas muy Estuviéramos bien. santificada, pero no es cierto, fíjate, porque yo justamente iba a la iglesia y a veces iba bien enojada, y salía de la iglesia y salía bien enojada. ¿Dónde estaba la transformación, verdad? Entonces, Exacto. realmente así es, por eso, me aburría el sacerdote, ay, qué tediosa. Ah, no, pero eso sí para todos los eventos sociales, ahí estábamos, ¿verdad? Pero eso sí, viendo a ver quién iba en la mejor tacón que llevaban, la mejor ropa y todo, ¿verdad? Porque era como un desfile de moda, ¿verdad? Los domingos y imagínate, pero es que donde estaba, al menos mi corazón, ahí estaba. Entonces, lo de esos vacíos los llenaba con puras cosas materiales. Entonces, imagínate que ir Así es. así en otro canal, ¿verdad? Entonces, me identifico mucho contigo, cómo al llegar también, a esa invitación a ese grupo, tan lindo, cómo verdaderamente hay un cambio, ¿verdad? Y se te abren los ojos espirituales, porque está como que tiene uno un velo y no puedes ver, más allá de lo que porque a veces, pues, también no tenemos buenos maestros de religión, ¿verdad? Porque, realmente a veces no nos instruyen y sobre todo, Francis, que a veces nos empiezan a hacer odiar, ¿verdad?, a las demás personas, y realmente, qué bonito que todos somos hijos de Dios y somos de un solo Padre. Amén. Entonces, yo, recordaba que tú habías dicho que a veces no nos relacionamos con el padre cuando tuvimos un padre que no fue amoroso. Por ejemplo, tú dices que tu papá decía que tú, que te sentías Que yo como iba a ser monja. Sí, anda, mi papá no era muy cariñoso conmigo. Yo recuerdo que como a los 12 años, un día me le senté en las piernas. Papá, usted nunca me abraza. Y yo me le senté en las piernas ajá. y él se quedó así como tranquilo. Pero fue la única vez, casi él no era de, sí, yo, hola papá, su Que los besito. papás de antes, pues no les enseñaron. No eran, sí, no eran Oye, como ¿y los tu mami? papás de ahora. ¿Y tu mami?
Tampoco, con También. ella tal vez tuvimos un poco más de contacto, porque en la etapa en la que las compañeras comienzan a tener sus 15 años y salen las fiestas, entonces ella tenía un microbusito y era como que la que nos sacaba a pasear a todas. Amigas se venían a quedar a dormir a la casa, yo iba casi que a todas las fiestas, sobre todo en esa etapa, ¿no? Donde todas comienzan Sí, a cumplir 15 años y casi a la gran mayoría les hicieron fiestas, entonces que en salones, que en hotel, entonces ahí fuimos una época, digamos que como medio cómplices, ella me ayudaba a que me dieran permiso para irnos a la fiesta. Pero bueno, después tuvimos otras diferencias sí, y te digo, yo me fui rápido de casa, entonces ya el trato era más así, de respeto, ¿verdad? Pero no, ya no fuimos amigas. sí, sí. Se como que se perdió y la Biblia dice, ¿verdad? Por eso viene esa parte donde dice que el corazón de los hijos regrese a los padres y el corazón de los padres a los hijos, porque muchas veces, inclusive, bueno, tú dices que te separaste, tuviste que salirte de casa, pero hay gente que vive, Francis, dentro de la misma casa y aunque viven bajo el mismo techo, su corazón no está con sus padres, ¿me entiendes? Entonces, eso lo vivimos nosotros y entonces verdaderamente es importante que uno reconozca eso, ¿verdad? De que verdaderamente hay que hacer pues esa transformación, ¿verdad? Entonces, Acabas de tocar, dijiste unas palabras que después se hicieron una promesa para mí, okey, porque con esa relación con mi mamá no tuvimos esa buena relación después, entonces éramos como dos mujeres, yo pues ella es mi madre, yo siempre tratando de obedecer, de respetarla, de honrarla, sí, pero no, siempre había algo, una chispita, algo, roces. ujú, Pero ¿qué crees? Que hace 3 semanas, bueno, fue a partir de mayo tal vez de este año, ujú. las cosas empezaron a cambiar. Y ha sido hace 3 semanas que estoy aquí de regreso en El Salvador. Yo venía a El Salvador y yo no venía a quedarme a casa de mi mamá, yo con las amigas o algo. Sí. Pero ahora estoy aquí en casa de mi mamá Ay, qué y lindo, es un tengo testimonio la, realmente. y tengo la ¿Cuántos oportunidad. años estuviste así, con esa, pues, separación de tu mamá, vaya, en tu corazón? ¿Qué te puedo decir? Como 50 años, ¡Ah! 40. Tanto así. Sí, porque aunque yo estaba aquí, teníamos diferencias Y y como tal vez quiera, ¿hablabas con ella por teléfono o algo, aunque no ibas, hablabas con ella o no? ¿O no? sí platicábamos y me contaba y según yo la ayudaba al escucharla, pero no, te digo, siempre había algo. Una frialdad, tú sentías una frialdad de tu mamá hacia ti. Sí, 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 y sobre todo una mala comunicación, Sí. que lo que yo decía, no sé con qué oídos escuchaban, pero siempre se tergiversaba Ajá. lo que yo decía y Y al final no hacíamos no hacíamos match. ajá. Y Pero tienes me agarré de esa 3 promesa, meses, tienes 3 meses. 3 semanas. 3 semanas de que estás Me agarré de esa promesa, Señor, su palabra dice que Él enviará el espíritu de Elías, que y hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque también te he de contar que en esa parte, cuando ya mis hijos comienzan a crecer, a independizarse, también tuve problemas con el hijo de en medio. sí. Me llegó a decir un día, yo le mandaba, como tú dices, mensajitos y cosas, y me dijo, Ma, tú me sigues mandando esas cosas y yo te voy a bloquear. Pero ha querido Dios que ahora ese niño, ese muchacho, Sí. se acaba de casar hace poco en el mes de abril. Me dice mami otra vez. Hola mami, ¿cómo estás? Mi mamita bonita. O sea, mira, de verdad. Entonces yo me sentía como el sándwich, que Así tal vez no es. estaba del todo en paz con mis hijos, digamos, con todos, Sí. ni tampoco con mi mamá. Mi Mamá. papá falleció hace ya 16 años. Ajá. Entonces, eh, Entonces, tú tuviste esa restauración también con tus hijos, mira qué bonito, al mismo sí, tiempo que con tu mamá. ¿Tu mamá sí, te habló a ti o tú le hablaste a tu mamá?
para que Mi fueras a mamá me habló a mí. Yo llegué a un momento en el que decidí ya no llamar más. Dije, ya no voy a molestar más. Parece que cuando yo llamo, molesto, sí, causo molestia. Entonces dije, me retiro. no me retiro. Pero siempre orando, pidiéndole a Dios. Sí, sí, sí. Señor sabía mi oración y de repente ella me volvió a llamar. Mira, y te pidió que te fueras para allá a vivir Que con por ella. favor sí, que por favor regresara, que, que viniera a El Salvador, y me dijo algo que yo sé que has de pensar, me dijo que las cosas van a ser como siempre, pero no, me dijo, ahora las cosas van a ser diferentes. Y Pero yo no te venía así no, como pero no te con un pidió perdón, poquito. no te pidió perdón. Fíjate que ahora ya en esas 3 semanas nos hemos platicado y Ajá. yo tuve la oportunidad de Se han pedirle también se perdón han se han porque, sincerado. porque cuando yo me fui de casa de la manera en que no debía haberme ido. Okey, Entonces yo le pedí perdón por eso y de mira, igual manera ella también. O sea, ha sido una restauración increíble, o sea, fantástica, milagrosa como las que Dios hace. Él es poderoso, milagroso, todo lo transforma. ujú. Solo que las cosas son en su tiempo, Así no en es, el muy nuestro. bueno. Qué lindo testimonio de con tu mamá, con tus hijos, ¿verdad? Entonces, ya bueno, viene la siguiente pregunta, con referente a esto, ¿quiénes consideras en las personas más influyentes en tu vida? Pues, desde que eras niña hasta el al momento de hoy. Digo, porque tú sabes que a veces hay personas a las cuales hay que agradecerles, muchas cosas que te ayudaron en el trayecto del camino. Para ti, ¿quiénes fueron esas personas que influenciaron para bien? Fíjate que cuando estuve en primer grado, había una maestra, Ajá, mm, muy guapa ella, muy simpática, no sé, me gustó mucho y siempre, tuve esa imagen. Salí del primer grado porque yo estudié aquí parte de la primaria no en San Salvador, sino en un otro departamento que se llama Santa Ana, un sí, poco más conservador que aquí en San Salvador. Y ajá, entonces ya no la volví a ver jamás, pero siempre tuve esa etapa. Las maestras físicas, o sea, mis maestras, siempre había alguna que me llamaba la atención, algunas mamás de mis compañeras que también me ayudaron. gustaba la forma en la que ellas llevaban su casa, a grado que cuando yo formé mi hogar, tenía, ¿cómo se llama? Em, Hábitos tal vez de ellas que yo quise y que sí me sirvieron, Pues te ejemplos influenciaron, que esa tomé. es la palabra, ¿verdad? Que te influenciaron para Sí, bien, para tu propio crecimiento. claro. Después, cuando ya conozco la palabra de Dios, conozco la Biblia, también allí hay mujeres. Este, l- una de ellas, la madre de nuestro Señor Jesucristo, para mí ha sido una mujer ejemplar, Para ti. y sigo tratando de seguir ese ejemplo, ¿verdad? De ese gozo, esa fe, esa devoción, y de ponerla en práctica, pues, ¿verdad? Claro, Porque claro, por supuesto. no es, y ella nunca se victimizó. Ahí Ajá, fue donde yo empecé con ese reconocimiento. ujú. Por allá por el 2018, llegué a un momento en el que dije, no, no más Ah, victimización. qué difícil. Ese era mi lema, ese era mi propósito del 2018, no más victimización. Sí, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Empecé a entender que incluso las cosas más feas que me pudieron haber pasado, Dios en su misericordia permitió que eso sucediera para limpiarme, para pulirme, para purificar exacto. mi alma. Exactamente, así es, amiga. Definitivamente, por eso dice su palabra que todos los las cosas que nos pasan nos ayudan para nuestro bien. Y es que verdaderamente así pasa. Cómo puede él hacerte crecer si no es a través de situaciones, verdad? Entonces, los procesos son necesarios en nuestra vida para poder llegar a donde él quiere, ¿verdad? Tenerte. Así es, Al final de así es. cuentas, eso es lo que uno ve, ¿verdad? De que todo lo que vives, aunque lloras, aunque te caes, te vuelves a levantar con su ayuda, ¿verdad? Porque, pues, yo no estuviera aquí con este podcast si el Señor no me hubiera levantado, ¿verdad? Porque verdaderamente, Así y es. no la primera vez, ¿verdad? Ya son muchas veces que en mi vida me he caído, pero, yo creo que también tiene mucho que ver la personalidad, Francis, porque muchas veces él te ha dotado de una personalidad fuerte para que tú puedas soportar. Porque yo, si no hubiera tenido esa personalidad firme, yo no me hubiera hecho mamá de una niña,
con discapacidad, ¿me entiendes? Entonces, ciertamente, tuviste una mamá fuerte que ciertamente, pues, te rechazaba, ¿verdad? Aunque, como dices tú, no encajamos, y hay hijos que a veces no, yo tengo, pues, tengo hijos, son diferentes, ¿verdad? Como con unos, ay, no batallas nada para platicar, pero con Sí, nosotros exacto. así como que parece que tenemos espinas y chocamos, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas siempre va a reinar el amor, ¿verdad? El amor de Sí, Dios en medio de nosotros y de madre, porque verdaderamente sí queremos a nuestros hijos y sé que nuestros hijos nos quieren, pero a veces los herimos o ellos nos hieren, sí, ¿verdad? Porque verdaderamente en el camino así estamos en esas ocasiones. Entonces, sí, amiga, para poder crecer, para poder ser mejores personas, yo aprendí ese lema eh, que dice que la persona que no ha pasado por una situación difícil no puede servirle a Dios. O sea, que no ha sido probado, no puede servirle a Dios. Entonces, las pruebas es que, si no, ¿qué es lo que vas a compartir con la gente? Ay, no, como decía una amiguita mía, yo desde niña no me ha faltado nada, fui muy feliz, de adolescente también, de casada también. Yo no he sufrido para nada en la vida. Y le dije yo, oh, wow, qué vida tan, qué raro, ¿verdad? Porque todos en alguna ocasión tuvimos que pasar algo. Digo, no, yo por eso tuve que escribir un libro, La alegría de sufrir, porque de verdad que ha sido bastante sufrimiento. Y me dice, sí, la verdad que a mí esta me da pena dar mi testimonio porque pues no tengo así nada, como dijo ella, impactante que compartir. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije a ella, ten cuidado, no sí. le pidas a Dios algo impactante porque después no lo vas a aguantar. Y mira, le vino un Ah, cáncer en el estómago y la verdad, fuimos a orar por ella. En enero se lo detectan, para agosto falleció, invadido. híjole, rápido. Y dejó bebé, ella tenía ya testimonio de que Dios estaba haciendo milagros en su vida, pero al igual que mi marido, pues ya era, yo cuando estábamos nosotros pidiendo por ella, ya cuando estaba muy malita, le digo, ¿te acuerdas que te dije, no pides un testimonio impactante, ya lo tienes? Pero bueno, el Señor le permitió que el testimonio, pues, Que haya lo un cielo, conocía ¿verdad? en Que lo persona. conociera y que verdaderamente ella experimentara un dolor, porque ella decía que nunca le había pasado nada en su vida. Y bueno, yo pienso que sí, pero muchas veces, tú sabes que a veces la gente lo ocultamos, porque no quieren abrir su corazón como que tú que tienes que saber mi vida, ¿verdad? Sobre todo cuando somos testimoniales, como dicen ustedes allá en El Salvador, que tienen que saber mi vida. Hay gente que no quiere, que prefiere mejor decir, no, me ha ido tan bien. Y pues no, para nada. En este mundo venimos siempre a pasar la dura, ¿verdad? Cuando no es problema económico, No fracaso. es fácil. Y cuando tratamos de caminar, cuando conocemos al Señor y tratamos de caminar con Él, menos fácil se nos va a poner porque Así es, tenemos un enemigo que vino a así es. robar, matar y a destruir el gozo, la alegría que Dios nos da. Entonces, eh, entendí una parte también de la palabra cuando leí que de Dios recibimos consolación Sí, y recibimos esa consolación para que nosotros después con- podamos consolar a otros. a otros, He exacto. pasado unas situaciones en las que de verdad, si no hubiera pasado por eso, no le pudiera decir a Compartir otra a alguien chica, más. Exacto. hablar de ese tema. Allá en México hay un dicho que dice, nadie sabe de lo que es un dolor de estómago hasta que lo padeces, hasta Así que lo es, tienes. así es. Entonces entendí todas estas cosas, y es cuando digo, bueno, pasé por este bache, aprendí esto, entonces voy agarrando esa experiencia, pero no tampoco para contarlo como experiencia o como humanismo, porque estamos ahorita, híjole, con unas ataques a la mente, Claro. todo es a la mente, yo puedo, mi yo, nosotros Esa somos es la dioses, nueva y era, ¿verdad? Que tenemos está muy metido en todas partes. todo, La todo metafísica. está el poder aquí en la mente y si tú dices, yo decreto, yo digo, y la verdad es que no es cierto. Todo lo que no venga de parte de Dios, finalmente, tarde que temprano, quiebra, Así tarde que es, temprano cae. ¿Por qué? así Porque es humanismo, es. viene de parte del hombre, no Todo, viene de parte todo cae por su lo, propio peso, ¿verdad? por Exacto. su propio peso. Lo de Dios es firme, lo de Dios es eterno, lo de Dios es verdadero. Así Eso es, lo dijo el Señor Jesucristo. así es, amiga. Bueno, entonces cuéntame,
ahora con esa bendición de que estás con tu mami, de que estás en El Salvador, de que están viviendo cosas nuevas, bueno, eso ya para mí, eso ya es un éxito. El que te iba a decir que cuéntanos de tus éxitos, pero el que ya estés, que ya se hayan reconciliado tu mamá y tú después de tantos años de tener esa mala relación, es un éxito. El que tu hijo, ¿verdad? Que antes te quería hasta bloquear el teléfono y Ya. ahora ya te dice cosas lindas y se volvió a reconciliar contigo, qué bonito, ¿verdad? Y Bueno, me también sorprendió ahora que fue mi cumpleaños. Yo estaba en Guatemala, él vive en Tulum, del ajá, lado de la playa, sí. allá del lado del Golfo de México, y resulta que me manda unas flores, unas rosas para mi cumpleaños. Yo me quedé, Ay, qué wow, y deja ternura, las flores con una tarjeta. que No, 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 te me hizo derritió con llorar. lo que te decía. Sí, 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 sí. Qué No, lindo. de verdad que no, 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 Dios se pasa, o sea, que unos Sí. milagrazos, una cosa bella, Bueno, hermosa. y también es un éxito que tus hijos tengan éxito. Por ejemplo, que me dices que tu hijo es médico militar en Militar. Guadalajara, en el hospital militar, En ¿verdad? el regional de Guadalajara está, en el hospital militar. Oye, Ahora es jefe de la consulta externa, es un teniente coronel, o sea, ha ascendido, ah, le ha ido, bendito sea Dios, súper bien. Esos son Sí, éxitos, esos son éxitos porque cuando los hijos les va bien, pues uno se siente satisfecha, ¿verdad? Que la verdad es que las sí. bendiciones nos persiguen, ¿verdad? Nosotros no tenemos que andar detrás de ellas, sino que ellas nos persiguen a nosotros y a nuestros hijos, ¿verdad? Qué lindo. Amén. Así Oye, es. amiga, entonces, y tú cuéntanos cómo estás en tu negocio, en lo que haces ahora, ¿cómo te va? Fíjate que tú estabas hablando ahorita de éxitos. Sí, Para mí, el mayor éxito que he tenido es el haber reconocido que el peor enemigo soy yo, sí. porque a partir de eso, de ese punto de vista, desde a partir de ahí, cada cosa que me pasa, siempre estoy buscando ya no victimizarme más. O sea, ok, porque rapidito uno puede caer en situaciones de, ay, pobrecita de mí, que los otros, aquellos son los buenos y yo, perdón, aquellos son los malos y uno es la buena. Entonces, ¿cómo lo he aplicado ahora en el trabajo? Me ha permitido poder hablar con las personas, pero ya no, tampoco no busco una venta. Sí, No sí, sí. busco una venta, así que porque voy a vender. Con un compañero el año pasado me dijo, no, usted, no, me dijo, nosotros somos vendedores. No, le dije yo, soy asesora, porque soy asesora de seguros, soy asesora académica, he tenido oportunidad de trabajar también en el medio inmobiliario, he tenido Sí la te has dado oportunidad clases de inglés, me dijiste también, de ¿verdad? asesorar de todas las materias, reforzar niños desde los 4 años hasta chicos adultos, 25 años que luego tienen problemitas con alguna problema en la universidad, Sí, que a veces llevan mate uno y no pueden pasar a mate 2 con el álgebra. tú los Por la preparas. gracia de Dios, Ujú. todavía recuerdo el álgebra y tal vez la mate básica, pero tengo la fortuna que de la manera en la que Dios me ha enseñado ahora, puedo explicarlo y las personas me entienden. Sí. Entonces, Oye, que tengo es, terminas, en lugar de vender un seguro, terminas dándole consejos y pidiéndole ahí a Dios por la gente, seguro, ¿no? Me imagino. fíjate que tengo, gracias a Dios, buenos amigos, muy agradecidos por el trabajo, ¿verdad? Y yo digo, para todos hay, Dios provee. Tengo Exacto. algunos proyectos en mente que ahora sé que ahora que estoy de regreso, con el favor de Dios, los voy a poder llevar a cabo. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Bueno, amiga, pues estamos terminando ya el podcast. ¿Qué mensaje tú le podrías dejar a las mujeres que van a estar escuchándote pues ahora sí que esta entrevista? ¿Qué mensaje tú le darías a las mujeres para que sean esas mujeres de pie como a ti que no te venciste ante nada, ¿verdad? O sea que a pesar de las adversidades saliste adelante y que verdaderamente eres una mujer de pie aún soltera, ¿verdad? Como dices tú, o sea, aun que el enemigo quiso tu vida, ¿verdad? De que traías pensamientos de muerte, de suicidio, pero cómo Dios te rescató. ¿Qué le puedes decir a esas mujeres que están ahorita en alguna situación? ¿A qué mensaje les podrías dar, amiga? Mira, en primer lugar,
que sean un poco, que aprendamos, porque es aprendido, a ser introspectivos Ujú. y no que seamos todos solo viendo todo para afuera lo malo, porque resulta que muchas de las cosas que nos pasan Sí. son consecuencias de malas decisiones que tomamos. Oh, sí, sí. Y malas decisiones porque no tomamos en cuenta a Dios. Yo Exacto. me casé y en ningún momento tomé en cuenta a Dios. Y te iba a la iglesia, pero se convierte en una religión. Entonces yo lo primero que les diría a las amigas que me escuchen, a las mujeres que nos escuchen, que busquen tener esa relación con Dios. Él es un padre, Él es un amigo, Él es un hermano, Él es todo lo que nosotros podamos necesitar. Yes. Y el segundo consejo que pudiera dar después de empezar a entablar esa relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, Sí. ser introspectivos. Cuando uno es introspectivo, cuando conoces, tienes esa relación con el Hijo, con el amor del Padre, entonces empieza a venir a tu vida la comunión con el Espíritu Santo. Y Él nos va enseñando, nos va revelando que muchas veces nosotras estamos haciendo cosas que están provocando cosas en los Sí, demás. así es, definitivamente. Entonces, trabajo en mí y como la fichita del dominó, cae la primera y sigo trabajando en mí, van a ir cayendo. Sí. El Señor nos ama infinitamente. El amor de Dios es inmenso, es grande. Como decía una cancioncita que cantaba de los coritos de los niños cuando van uno a la escuelita dominical, tan grande que no puedo que no puedo estar arriba, no puedo estar abajo, no puedo estar tan ancho que no puedo estar afuera. De verdad, el amor de Dios es inmenso y lo más importante es que a pesar de lo que nosotros hagamos, el amor de Dios ahí está Así es, y es para esperando todos. que Ahí le está, ¿verdad? recibamos. Es para todos, sí es para todos, ¿verdad? No hace excepción de Es- personas. no, él no hace excepción de personas. La excepción de personas la hacemos nosotros. Nosotros somos las que nos estamos siempre apartando. Muy bien, amiga, pues muy agradecida porque pudimos por fin hacer esta entrevista, ¿verdad? Que traíamos ahí situaciones de los tiempos y todo, pero qué lindo que pude hablar contigo, que pude verte, porque pues siempre Gracias. ha sido por mensaje, por Preciosa. WhatsApp, y de verdad, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Es una gran enseñanza. Cada mujer que hemos invitado, así como hoy, son mujeres muy valiosas, mujeres guerreras, mujeres que verdaderamente son un ejemplo para seguir adelante. Y de verdad, te bendigo, te felicito y espero que muy pronto nos podamos dar un abrazo en forma personal. No sé Sí, dónde sí, vamos a sí. coincidir, pero estoy segura que Tengo por que ahí. pasar por ahí a México y por ahí como dices, con el favor de Dios nos hemos de ver. Claro que sí, amiga. Pues te quiero mucho y pues nos Igual, vemos un pronto. Un abrazo. abrazote. De Igual, igual. verdad, Saludos a Samantha. de tu parte, con todo gusto, amiga. Hasta luego. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias.